enzima presente en el cuerpo de una parte de la población. Y si tienes diabetes, necesitas saberlo ahora mismo. Porque, al contrario de lo que dicen por ahí, su nivel alto de azúcar no tiene nada que ver con el azúcar o la dieta. En realidad, el verdadero culpable de todo esto es esta enzima, que tiene un efecto único y totalmente destructivo en el cuerpo humano. Básicamente actúa como un bloqueador de azúcar. En otras palabras, evita que los azúcares de los alimentos entren en la célula. Por ello, cada alimento que ingieres envía azúcar directamente al torrente sanguíneo. Y ya sabes el resultado: aumento excesivo del azúcar en la sangre. Así que si hoy vives preso de la diabetes, gastas el dinero que tanto te cuesta ganar cada mes para tomar 2 o 3 medicamentos, o incluso inyecciones de insulina, tuviste que renunciar a sus sabrosos platos, y aún así no pudiste librarte de esta terrible enfermedad. Comprende que esto no es tu culpa, pero no te preocupes, porque en los próximos 90 segundos, te voy a presentar la única manera posible de eliminar esta enzima de tu cuerpo hoy mismo. Este revolucionario método fue descubierto por médicos y científicos, en un archipiélago aislado de la región Polinesia, que esconde un secreto milenario, una semilla recalcitrante, capaz de bajar el azúcar de cualquiera en solo 37 minutos. Y lo más importante, proporciona un control absoluto y la reversión de la diabetes en 30 días o menos. Aunque sea difícil de creer, sabrás que a partir de ahora tus días de diabetes están contados, y puedes disfrutar de una vida libre de ataduras, poder volver a comer completo y sabroso, sin remordimientos de conciencia y sin que tu familia te regule la comida. Sé que para alguien que ha escuchado toda su vida que la diabetes es incurable, puede ser un poco escéptico al respecto. Lo único que pido es que confíes en mí, porque como persona educada en la medicina occidental, me sentí igual la primera vez que oí hablar de ella. Sinceramente, no creía que existieran soluciones tan potentes. Sin embargo, como vas a ver, se trata de un método científico, recogido por una de las mayores instituciones de investigación médica del mundo, PubMed, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Y todo esto no es solo teoría. Miles de hombres y mujeres de todas las edades en los Estados Unidos ya han probado. Las personas a las que se les había diagnosticado diabetes recientemente, y las que llevaban más de 10 años padeciendo la enfermedad. También se ha probado con personas que padecen diabetes de tipo 1, de tipo 2, prediabetes e incluso diabetes gestacional. Y todos ellos se sorprendieron de lo rápido y eficaz que funciona este nuevo método. Seguramente querrás saberlo a fondo, sobre todo porque este ingrediente del que hablo no tiene que ver con medicamentos, inyecciones de insulina, dietas o cualquier otra cosa en la que estés pensando ahora mismo. Es algo completamente nuevo, 100% natural y a lo que seguramente nunca has tenido acceso antes, pero que, sin embargo, proporciona un control de la diabetes más rápido que cualquier otra cosa que haya visto en mis más de 38 años como médico. Así que le sugiero que veas esta presentación ahora, porque mientras tú me escuchas, los poderosos que están detrás de la industria farmacéutica actúan para que este video no se vea que esta planta pertenece a la naturaleza, salga al aire y esta semilla permanezca oculta. Es decir, no puede pasar a ser propiedad de los laboratorios, ni venderse para generar beneficios exorbitantes para la industria farmacéutica. Y por supuesto que no quieren que eso ocurra, porque para ellos, tu salud no significa absolutamente nada. Hola, mi nombre es Diego Rodríguez, soy endocrinólogo y nutricionista, y durante la mayor parte de mi vida, fui un médico convencional, que había aprendido en la universidad que la única solución a la diabetes eran los medicamentos y las inyecciones, por ineficaces que fueran. Y no pocos pacientes tuvieron que amputarse las piernas por tener la diabetes descontrolada, aun siguiendo todas las recomendaciones, y aunque mis pacientes no estaban experimentando ninguna mejora significativa de su diabetes, mantuve el mismo tratamiento para todos, y tal vez aún hoy estaría trabajando de esa manera, si no fuera por uno de mis pacientes más queridos, llamado Antonio Agustino, que volvió a mi clínica con su esposa Paloma y su hija Isabel, de tan solo 9 años, para un examen de rutina, y para su tristeza, Antonio, aunque era joven y tenía solo 52 años, no estaba nada bien. Su diabetes estaba en un estado muy avanzado, totalmente fuera de control. Su nivel de glucosa en sangre, en los mejores días, llegaba a 270, y la mayoría de los días eran más de 300. La diabetes ya estaba contaminando todos sus órganos, y si seguía así, Antonio correría un gran riesgo de entrar en coma diabético y ser mi próximo paciente con amputación de una pierna. Su hija, cuando escuchó lo que dije, se asustó, comenzó a llorar y abrazó a su padre. Paloma, también asustada, me preguntó qué podíamos hacer para evitar todo esto, y la única solución que les podía dar, teniendo en cuenta lo mal que estaba la situación de Antonio, era aumentar las dosis de insulina y la cantidad de medicina. Antonio fue el único que no dijo nada. Tal vez estaba en estado de shock al recibir tan terribles noticias. Lo único que hizo fue mirar la hoja donde estaban los nombres de los nuevos medicamentos que le había recetado, mientras abrazaba a su hija que lloraba en sus brazos. Pude verlo en sus ojos fríos, distantes y vacíos. El sufrimiento por el que pasarían a partir de entonces. No dijo una sola palabra, pero supe en ese momento que el silencio era un grito de ayuda, y no estoy orgulloso de contarlo, pero la verdad es que en el fondo yo sabía que el tratamiento tradicional con medicamentos e inyecciones que le ponía no servía para nada. Prácticamente estaba condenando a ese hombre a una muerte lenta y dolorosa, provocada por un asesino silencioso llamado diabetes. Y por suerte para él, toda esa situación cambió por un evento inusual. Después de un día completo y agotador en la clínica, regresé a casa y me recibió mi esposa con un beso y un fuerte y cálido abrazo de Ana Beat, mi hija. Lo recuerdo como si fuera ayer. Era una noche de domingo muy fría. Cuando llegué, nos sentamos a cenar y luego vimos una película. A mitad de la película, Ana Beatriz se durmió en mi regazo, así que cuando terminó la película la llevé a su cama, apagué la luz y la besé en la frente, y me quedé allí,
mirando esa cara bonita, imaginando lo que les pasaría a ella y a su madre si yo no estuviera allí para cuidarla. Sentí una fuerte presión en mi pecho. Me vi en el lugar de Antonio y supe cuán desesperante era su situación. Y fue entonces cuando me di cuenta de que era hora de un cambio. Debía convertirme en un médico diferente si realmente quería ayudar a Antonio y a todos mis pacientes. Entonces, decidí ir en busca de nuevas soluciones para la diabetes, ya que el método convencional no estaba funcionando. Y desde ese día, siempre después de mi turno en la clínica, investigué y estudié, día y noche, incansablemente. Al principio fue muy difícil. Todo lo que encontré fueron noticias aterradoras que a menudo no son reportadas por los principales medios de comunicación. Por ejemplo, una investigación realizada en la Sociedad Española de Oftalmología confirmó que la diabetes es la mayor responsable de ceguera a nivel. Y según la OMS, Organización Mundial de la Salud, cada 20 segundos a un diabético le amputan la pierna. Y como si no pudiera empeorar, la revista médica World of Diabetes reveló que la diabetes aumenta el riesgo de Alzheimer en un 65%. Ha llegado a un punto extremo en el que los médicos ahora llamamos diabetes tipo 3 a la enfermedad de Alzheimer. Así que si has tenido problemas de memoria últimamente, puede ser porque la diabetes, además de afectar tu cuerpo, también está contaminando tu cerebro. Y ante esta terrible noticia, sabía que tenía el deber, como médico, de encontrar una solución permanente a la diabetes. Estaba decidido a buscar en todo internet si tenía que hacerlo. Tendría que ser capaz de llevar algo de esperanza a los millones de personas que sufren a diario a causa de este asesino silencioso. Así que seguí adelante, pasé meses investigando, perdí varias noches de sueño rebuscando entre miles de artículos, estudios, libros y bases de datos científicas, hasta que, en una de las tantas noches que pasé despierto buscando, me encontré con la pieza más importante de todo este rompecabezas. Fue un artículo que encontré en el sitio web de Science Direct. En ese artículo, los investigadores hablaban de una nueva zona azul de la diabetes. El término zona azul se utiliza para marcar las regiones que tienen un menor número de personas con una determinada enfermedad. Y fue en un archipiélago de la región Polinesia, llamado Tokelau, donde se descubrió un número muy bajo de personas con diabetes. Aunque la diabetes es una epidemia mundial, con un enorme crecimiento año tras año, en Tokelau, el número de personas con diabetes es casi cero. Entonces, 25 investigadores hicieron un viaje al sitio para tratar de averiguar qué secretos se guardaban allí. En el artículo, informaron que al llegar a Tokelau, quedaron completamente atónitos. Se dieron cuenta que la gente no solo vive sin diabetes, sino que también son generalmente más saludables, más activos, se ven más jóvenes porque tienen menos arrugas y tienen una tasa de enfermedad mucho más baja que en cualquier otro lugar de la Tierra. Así que comenzaron a dedicar toda su investigación a aprender todo lo que pudieran sobre la zona azul. Cuando observaron de cerca sus estilos de vida, y los compararon con sus estudios de diabetes, vieron algo que nadie más estaba viendo. En primer lugar, la gente de Tokelau come absolutamente de todo. Comidas rápidas, carbohidratos, azúcares, grasas y todo lo que la medicina moderna viene condenando. Lo cual, en teoría, debería elevar tu nivel de azúcar en la sangre. Pero estudiando sus rutinas muy de cerca, encontraron algo extraordinario. Se dieron cuenta de que todos los que vivían en Tokelau siempre tomaban un café hecho con un polvo de una hierba medicinal local, Achuaem. Lo curioso fue que ese polvo de hierba medicinal no cambió en nada el sabor del café. Y lo que llamó aún más la atención fue el hecho de que esa hierba solo la cosechaba un anciano. Entonces, una mañana, el director médico estadounidense de la investigación, llamado Brandon, siguió al anciano a través de su rutina matutina, y relató que el anciano, aún con 103 años, caminaba hacia un pequeño terreno, a unos 3 kilómetros de la ciudad, sin usar bastón ni nada por el estilo, y con su cesta de paja en la mano, cogió varias hojas de una pequeña planta, una por una. Brandon no tenía idea de lo que eran. Era una planta local, una que nunca había visto antes, y cuando regresaban al pueblo, pasaba horas clasificando las hojas, para después molerlas con sus propias manos. Luego tomaba un poco del polvo de esa planta que había triturado y lo echaba en su café. El jefe de investigación, Brandon, observó al anciano hacer este mismo proceso durante 5 días. Así que fue a preguntarle al anciano, ¿por qué pones eso en el café? Fue entonces cuando el anciano, un hombre fuerte de 103 años, respondió, este polvo nos mantiene jóvenes y saludables, es lo que me trajo aquí, ¿y quién podría estar en desacuerdo con él? Ha estado bebiendo todas las mañanas durante más de 50 años, y a los 103, vive 100% de forma independiente, nadie lo cuida, y lo más fantástico, no aparenta más de 70 años, puede bailar, caminar solo, andar en bicicleta, sentirse bien y seguir disfrutando de los placeres de la vida, aunque tenga más de 100 años. La curiosidad de Brandon era enorme. Entonces, tomó un poco de esa hierba medicinal que usaba el anciano para hacer algunos estudios. Poco después, también llamó a algunos voluntarios para que el estudio fuese aún más eficiente. El objetivo de Brandon era descubrir los efectos que tendría esta hierba medicinal en el cuerpo de los voluntarios. Así que Brandon dividió a los voluntarios en 2 grupos de personas. En el primer grupo, liberó a los voluntarios para que comieran lo que quisieran. Él solo preparó el té, con esa hierba medicinal, y se lo dio a beber en la mañana durante 30 días consecutivos. En cuanto al segundo grupo, preparó una dieta extremadamente restringida, con un consumo muy bajo de hidratos de carbono, casi sin azúcar y, además, debían tomar estrictamente medicamentos antidiabéticos. De igual forma es un tratamiento común para la diabetes que tenemos hoy en día. Y luego, 30 días después de comenzar el experimento, descubrieron algo que nunca creí posible, porque el grupo número 1
El que estaba tomando el té por la mañana y comiendo a sus anchas mostraba un nivel de azúcar en la sangre más saludable que el grupo número 2, que tomaba medicamentos contra la diabetes y seguía una dieta Es decir, el estudio comprobó que aquellos que bebían el té por la mañana tenían una mejoría gigante en la diabetes. Sin embargo, aún no sabían por qué. Y en busca de respuestas, Brandon llevó personalmente todos sus datos, estudios e investigaciones de este experimento que había realizado al Departamento de Infección e Inmunidad en Oxford, Inglaterra. Y para encontrar alguna respuesta, tomó meses de incansable investigación, hasta que finalmente descubrieron lo que sería considerado el punto clave para eliminar la diabetes. Y esto fue porque descubrieron que el culpable de la diabetes estaba en una parte del cuerpo que nadie sospechaba. Era una enzima llamada proteasa. Esta enzima, la proteasa, hace que cada alimento que ingiera, no importa qué, provoque un enorme aumento en la glucosa en la sangre. Es decir, esta es exactamente la razón por la cual un diabético, incluso cuando sigue una dieta restringida en carbohidrato, todavía note que su nivel de glucosa en sangre está fuera de control. Esto se debe a que la proteasa siempre causará un aumento en el nivel de azúcar en la sangre después de cada comida.